Pero la vez pasada, una compañera, no recuerdo quién, creo que había sido la compañera Montserrat Enciso, que no la veo por acá conectada, eh, habían preguntado esta cuestión de qué era el decrecimiento, ¿no? Que me parece como interesante que ustedes lo vean y lo sepan. Eh, Finalmente lo que vemos aquí pues tiene que ver con economía, política y sociedad de México, ¿no? Pero me parece que interesante que vayan viendo, por ejemplo, este tipo de perspectivas diferentes, ¿no? Y que precisamente pues también este tipo de planteamientos pues pone en cuestión no solamente, digamos, una hegemonía política en nuestro país, sino también una hegemonía global, ¿no? De lo que se piensa de cómo debe funcionar la economía, ¿no? Entonces encontré un video bastante cortito, eh, de un catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, y me parece que puede ser interesante como para que pues, lo escuchen, sepan qué onda, a lo mejor dice la compañera Montserrat que ahí está. Ok, entonces se los voy a poner, déjenme compartir pantalla para que quede un poco más claro este asuntillo y no se quede como por ahí volando, que yo lo metí nada más porque sí y no lo terminé de explicar. ¿Ya pueden verlo? Ya se ve. Ya se Ok. ve, profe. El decrecimiento es la última manifestación de las propuestas ya antiguas de lo que voy a calificar como el ecologismo radical. Aunque esto es una simplificación y merece ser discutido, me parece que no estamos haciendo otra cosa que darle un envoltorio diferente, creo que más atractivo, a esas propuestas. ¿Y de dónde nacen? Nacen, en primer lugar, es obvio, de una crítica del crecimiento. En la visión común en nuestras sociedades, el crecimiento económico es, digamos así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a contar es que allí donde hay crecimiento económico hay cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, la desigualdad y la pobreza, en fin, no ganan terreno. Yo creo que hay que discutir todas estas supersticiones. El crecimiento económico, en primer lugar, no provoca o no provoca necesariamente cohesión social. En segundo término, se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles. En tercer lugar, facilita el agotamiento de recursos que sabemos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras. En cuarto término, y al menos en lo que hace a los países ricos, su crecimiento en muy buena medida se sustenta en el expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres. Y para dejar las cosas ahí, el crecimiento económico facilita entre nosotros el asentamiento de lo que algunos autores llaman un modo de vida esclavo, en virtud del cual tendemos a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y sobre todo más bienes acertemos a consumir. Me parece que la necesidad inexorable de cuestionar todas estas supersticiones al final se manifiesta de dos maneras distintas. La primera es la idea obvia de que si vivimos en un planeta limitado, no podemos aspirar a seguir creciendo ilimitadamente. Y la segunda es la tesis aún más fuerte en el terreno de la atracción de la opinión pública, de que el crecimiento económico, el hiperconsumo, tiene muy poco que ver con nuestra felicidad, de tal manera que hay que buscar otros caminos diferentes. Admitiré de buen grado que la palabra decrecimiento es problemática. El concepto de crecimiento personal, por ejemplo, parece que remite a una realidad saludable, y en ese terreno no habría que hablar de decrecimiento personal. Pero creo, sin embargo, que tiene una virtud innegable, y es la de oponer un concepto fuerte al discurso dominante. Y creo que eso es paradójicamente lo que lo hace atractivo.
Puedo aceptar, lo repito, que el término arrastra sus cargas equívocas, pero me parece que precisamente su éxito hoy tiene que ver con la vocación de oponer claramente un concepto diferente. Por eso, al final, estoy obligado a reconocer que habiendo problemas con el término de crecimiento, esos problemas se manifiestan en todos los ámbitos, también en el de la economía. Creo que al final el término tiene la virtud de atraer a un debate que es interesante, y lo que estamos diciendo, en un terreno muy empírico, es que en las sociedades ricas del norte opulento tenemos que reducir sensiblemente los niveles de producción y de consumo. O por trasladarlo de manera más precisa, que hay que reducir sensiblemente la actividad, en su caso clausurarla, de sectores económicos enteros. Estoy pensando en la industria del automóvil, en la de la construcción, en la de la aviación, cómo no, en la industria militar, en la propia industria de la publicidad. Alguien dirá, si actuamos de esta manera, en los Estados miembros de la Unión Europea generaremos millones de desempleados. ¿Cómo haremos frente a ese problema? Bien, utilizaremos dos caminos distintos. El primero reivindicará el desarrollo de aquellos sectores económicos que tienen que ver con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Esos sectores económicos, digámoslo así, es legítimo, crecerán. El segundo de los caminos pasa por el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente ha ido muriendo con el paso del tiempo. ¿Cuál será el efecto en términos casi individuales? Trabajaremos menos horas, quienes más ganan ganarán menos, dispondremos de mucho más tiempo libre y reduciremos nuestros niveles de consumo a menudo hilarantes. Pudiera parecer que estamos reivindicando la irrupción de unas reglas del juego completamente nuevas y desconocidas. No es así. Cuando yo hablo del decrecimiento, siempre me considero en la obligación de subrayar que no solo estamos diciendo que hay que reducir los niveles de producción y de consumo, estamos reivindicando una reorganización de nuestras sociedades sobre la base de reglas del juego muy diferentes. La primacía de la vida social frente a la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. El ocio creativo frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que nos ofrecen por todas partes. El reparto del trabajo, el establecimiento de una renta básica de ciudadanía que permita hacer frente a los problemas inevitables que se derivarían de la aplicación de una estrategia de decrecimiento, la necesidad inexorable de reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte, la recuperación de lo local frente a lo global en un escenario de recuperación paralela de la autogestión y de la democracia directa, o en fin, y en el terreno personal, la sobriedad, la sencillez voluntarias. Estos valores en modo alguno están ausentes en la historia de la especie humana. Se han manifestado de manera muy consistente a través de muchas de las prácticas del movimiento obrero de siempre, a través de la economía de cuidados fundamentalmente configurada por mujeres y plasmada, ante todo, en el cuidado amoroso de ancianos y de niños. En la propia institución familiar, donde no impera la lógica de la competición feroz, sino más bien las leyes del juego propias del don, del regalo, de la gratuidad, o en fin, en muchas de las prácticas de esos pueblos que nos empeñamos en descalificar como si fuesen primitivos y atrasados y que tienen mucho que decirnos en lo que respecta a procedimientos para liberarnos del callejón sin salida en el que estamos. No son, por tanto, valores que estemos inventando, son valores que desgraciadamente nuestra civilización ha ido arrinconando hasta conducirnos a este lugar en el que nos hallamos. Siempre que hablo de esto, propongo un ejemplo que a mí me parece que es muy plástico. Es una anécdota ambientada en un lugar perdido de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican fundamentalmente a cortar leña con instrumentos muy primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y obsequian a los indios con unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después regresan a aquel lugar, hablan con los indios y uno de los misioneros pregunta: ¿qué tal los cuchillos? Y uno de los indios responde: muy bien, tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. El misionero inmediatamente afirma: me imagino que estaréis produciendo entonces
10 veces más leña que antes. El indio replica perplejo: no señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disponemos de 10 veces más tiempo libre para dedicarlo a aquello que objetivamente tiene que ver con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Este sí que es un chip mental que infelizmente hemos perdido en eso que llamamos las sociedades industriales avanzadas. Los problemas nacen precisamente de esta cuestión de cómo alcanzar una mayoría social que esté dispuesta a asumir los retos correspondientes. Aquí, de nuevo, me parece que se revelan dos caminos diferentes. El primero es el de la actividad de los movimientos sociales en su esfuerzo de sensibilización de la ciudadanía. El segundo de los caminos hay que explorarlo con más detenimiento. No pasa por los movimientos sociales ni por su tarea de difusión de proyectos alternativos. Nos habla de ciudadanos comunes que, en virtud de sus propios procesos mentales, sin necesidad de haber leído a Latouche o de vincularse con un movimiento preciso, llegan a conclusiones muy similares a las nuestras. Y este no es un camino nada despreciable, tanto más en un escenario de crisis como aquel en el que estamos, en el que sospecho que, pese a todo, hay una minoría de la ciudadanía que empieza a abrir los ojos ante la sinrazón del sistema y empieza en paralelo a hacerse las preguntas relevantes. Uno de los libros interesantes sobre el decrecimiento es el de Clive Hamilton, El fetiche del crecimiento. En una de sus páginas se hace eco de un estudio realizado en el mundo escandinavo. Admitamos que es una realidad muy singular, bien lo sabes, con niveles de cobertura social mucho más grandes que los nuestros, pero nos dice algo interesante. Se refiere a una figura que bien conocemos, la de una persona de edad que pierde su puesto de trabajo y se topa con enormes problemas para encontrar otro nuevo, con la zozobra psicológica consiguiente. Bueno, pues en el mundo escandinavo, en Noruega, en Suecia, en Finlandia, al parecer, según Hamilton, empieza a menudear la figura de esta persona que descubre que con un subsidio público que probablemente equivale a una cuarta o a una quinta parte del salario que antes percibía, inmerso en ese modo de vida esclavo de trabajo frenético, es infinitamente más feliz, reduciendo significativamente, que puede hacerlo, sus niveles de consumo. Quiero subrayar que el ejemplo que propongo no es el de un activista hiperconsciente, es el de una persona normal que, en virtud de su vida social, acaba por llegar a conclusiones muy similares a las nuestras. Yo suelo plantear dos horizontes diferentes. Uno remite a una realidad halagüeña, el otro a lo contrario. Yo auguro, contra viento y marea, y sé que cuando lo digo en público provoca algunas sonrisas, una edad de oro para los movimientos de emancipación y de resistencia. Tengo la impresión de que en los años venideros vamos a tener la oportunidad de comprobar cómo muchos mensajes aparentemente hiperradicales empiezan a encontrar un caldo de cultivo más amplio entre nuestros conciudadanos. Por ejemplo, esto del decrecimiento. Mi impresión personal es que la mayoría de las personas a las cuales se les explica razonadamente qué es esto del decrecimiento, inmediatamente se percatan de que el proyecto tiene un fundamento material muy respetable, algo que sospecho no habría ocurrido hace 10 años, cuando la vorágine de la bonanza económica aparente hacía que todos esos proyectos quedasen arrinconados. Hay que prestarle atención, sin embargo, a la otra dimensión, a la poco saludable. Hace unos años Jorge Rickman me recomendó la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro, que está traducido al castellano, se llama Auschwitz, comienza el siglo XXI, en 3 signos de interrogación. La tesis principal que Ameri maneja señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que aplicaron 80 años atrás los nazis alemanes remiten a un momento histórico coyuntural difícilmente repetible. Lo que Ameri sugiere antes bien es que estudiemos puntillosamente esas políticas, porque bien pueden reaparecer entre nosotros en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino avaladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a reservar esos recursos escasos en manos de una escueta minoría de la población planetaria,
en virtud de un proyecto de lo que he decidido llamar, no sé si con buena o mala fortuna, darwinismo social militarizado. Creo yo que buena parte de las políticas que aplicó el anterior presidente norteamericano y que ha heredado sin modificarlas el actual, hunden sus raíces en un proyecto de esta naturaleza. Creo yo también que buena parte de las medidas que la Unión Europea ha empezado a aplicar a los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas y aeropuertos beben de un proyecto de este cariz, como creo yo que una frase que forma parte del acervo común del discurso de nuestros gobernantes, eso de que España debe incorporarse en plenitud al club de los países ricos, bebe descaradamente de un proyecto de esta naturaleza. Bueno, pues es eso. Entonces, creo que deja un poco más claro algunas cuestiones. Ya si quieren meterse a ustedes a investigar bien qué onda con ese rollo. Eh, um, pues busquen el video, busquen videos de Carlos Taibo, que así se llama es un profesor les decía, de la Universidad Autónoma de Madrid. Y seguramente hay algunos textos, artículos publicados que pueden encontrar en Google y que pueden descargar si tienen más interés sobre este asunto. Y bueno, les quería yo preguntar algo, o sea, ahorita que les pedí lo de las cámaras y toda esta cuestión, que por ahí alguien dijo, es que estamos comiendo. Eh, ¿A ustedes les gusta este horario que es así como de 3 a 9 de la noche? Bueno, yo no sé si ustedes sabían, pero el horario en el anterior plan de estudios era de 4 a 10, ¿no? Pero sí sé que muchos a esta hora, pues sí están comiendo, o es la hora de comida para muchos, ¿no? Eh, yo no sé, a ver, me gustaría conocer su opinión sobre esta cuestión. ¿Quién me quiere decir algo? Pues cuando estamos en presenciales, sí, profe, porque, bueno, no era lo mismo salir a las 9 y llegar a las 11 con las 2 horas que hacíamos, o en lo personal que hacía de trayecto, a, pues no sé, salía a las 10. Es un decir, ¿no? Porque por ahí se escuchaban las leyendas urbanas de que los profes dejaban salir media hora antes, pero, eh, o sea, en presencial sí. Y honestamente tampoco es como que me disguste en línea, o sea, de por sí creo que el horario en la tarde es, digo, la escuela es pesada a cualquier hora, ¿no? Entonces, yo prefiero terminar un poquito antes, a las 9, que estar hasta las 10, no sé, hay en ocasiones nos hemos pasado 9:15, 9:20 en algunas clases y bueno, pues sí, sí creo que es una diferencia. Entonces yo, en lo personal, está bien. Hay veces que sí nos agarran comiendo, eh, que probablemente pues nos incomoda, pues que 47 personas nos vean comer, pero bueno, o sea, también es algo que se puede sobrellevar, ¿no? O sea, todo el mundo comemos, entonces malo fuera que estuviéramos en el baño o algo así, pero bueno, la comida es lo de menos. Pero igual todo el mundo vamos al baño, ¿no? Y el tema es... No, es broma, no te creas. Bueno, alguna otra opinión? No sé, si me interesa mucho saber su opinión. Me parece interesante. ¿Alguien más? Bueno, a mí me gusta este horario porque la verdad yo me siento con más energía en la tarde. Bueno, en presenciales realmente esto de la hora de la comida no era como que un problema porque para mí era como que, bueno, pues como cuando pueda, ¿no? O sea, entre clases o lo que sea, ¿no? En mi casa como y voy corriendo a la escuela, ¿no? O sea, lo consideraba algo normal, pero estando en línea, la verdad es que siento mejor aún mejor o sea, a pesar de que de hecho ahorita voy a apagar mi cámara porque voy a comer, mis horarios están mejores, ¿no? O sea, este,
de repente tenía que salir en la mañana cuando estábamos en presenciales y ya no desayunaba y luego desayunaba a la 1 de la tarde y así, ¿no? Pero estando en mi casa, pues desayuno bien a mis horas, como bien a mis horas, ceno bien a mis horas, ¿no? Etcétera. A mí la verdad sí me gusta mucho este horario, más que nada por esa cuestión de que me siento con más energía. Y la verdad, siendo sincera, en la mañana no pongo atención. Ok. ¿Alguna otra opinión? Entonces a todo mundo le gusta, A supongo. mí me gustaba, a mí Sí. me gusta mucho este horario también, Ajá, pero como que a mí me gusta más cuando estaba en presencial, ok. porque, bueno, o sea, no sé, al menos yo como que para comer, o sea, se me hacía más fácil comer cuando estaba en presencial que ahorita. Ahorita, como, o sea, bueno, en mi familia no es costumbre comer solito, o sea, todo el mundo se sienta a comer juntos, entonces como que no me gusta eso de yo andar comiendo enfrente de mi computadora a una hora y el resto come a otra hora, entonces como que, o sea, no me acomoda. Entonces, pues como que se me hace más difícil. Pero cuando estaba en presencial, pues ya, o sea, 7, o sea, siempre el maestro, o sea, o llegaba como que en lo que llegaban a la facultad, se regi- pues de comerse algo o alguna cosa, o incluso había algunos que pues sabían como que era hora de comer y que no nos daba tiempo, entonces nos daban como chance de llegar media hora tarde pues, para pues usar esa hora para ese momento para comer, entonces como que no sé, me gustaba más antes, ahorita no me acomodo, pero por ejemplo Ya, para salir a las 9, o sea, sí me gustaba más salir a las 9, o sea, yo preferiría salir a las 9 que a las 10, pero pues sí, claro. Aunque bueno, como eso de, por un tema de seguridad, ¿no? claro, 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 totalmente. Aunque es cierto que no es leyenda urbana ni es mito, es cierto que en general los profesores cuando estaba el horario anterior, que era de 4 a 10, sí dejaban salir a las 9:30 más o menos, ¿no? Más tardar a las 9:30 que dejaban salir a los estudiantes, ¿no? De la última clase. Y aún así, digamos, pues había esta cuestión de la propia seguridad, ¿no? A ver, sí, compañeros, Maggie, luego Marco y luego Vianey. A ver, ¿qué me cuentan sobre este asunto? Ah, bueno, en mi caso fue, es que sí fue diferente porque prácticamente tengo la fortuna o la no fortuna de vivir prácticamente a 10 minutos de la escuela. A 20 caminando. Entonces, van a cerrarnos en tu casa. Entonces, no sé. Y en cuanto al horario, pues por lo mismo le digo, vivo a 10 minutos, entonces no es algo que realmente me afecte. Me alcanzaba tiempo para ir al gimnasio, para desayunar, tardarme 5 horas arreglándome si yo quería. Y aún así me daba el lujo de llegar tarde a la escuela. No sé, a veces estoy tomando clase, pero igual estoy cocinando o estoy comiendo, o no sé, es como muy raro, la Sí, verdad. Y no, ajá, dime. en la noche es como, bueno, a mí sí me daba algo de miedo porque yo me salí por el lado del estacionamiento y estaba muy oscuro siempre. Entonces eso era algo que me daba miedo y de repente veía a alguien atrás de mí y es como de, pero creo que es mejor salir a las 9 que salir a las 9:30 o 10. Y a veces algunos profes nos dejaban salir media hora antes, entonces era como, bueno. Ok, ok. Les voy a pedir un favor. Eh, Me voy a desconectar tantito, pero la sesión va a seguir. Yo voy a desaparecer y aparecer, porque voy a cambiar rápido de modem que estoy utilizando para estar en conexión con ustedes, porque como que está medio fallando y
y de repente como que se traba. Entonces, déjenme probar a ver qué onda, pero no se me vayan. Bueno, según esto ya me conecté a esta otra red que tengo. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Ok. Bueno, a ver, ¿quién más había levantado la mano? Marco. Sí, profesor, pues lo mismo que mis compañeros, igual como dijo mi compañera, no vi su nombre, Maggie, yo igual vivo cerca de la universidad, entonces igual me da como en cierto aspecto tiempo de hacer muchas actividades. Y justamente a esta hora es cuando, digamos, tenemos tiempo de comer porque muchos tomamos idiomas en la mañana y aparte igual muchos trabajamos. Y justamente cuando da este tiempo, que son, no sé, 2 a 3, que normalmente es cuando la gente come, pues se nos junta. De hecho, yo tuve que salir de mi clase de idiomas unos 10 minutos antes para prepararme unas quesadillas, porque si no voy a comer hasta las 7 de la noche, más o menos, que es cuando terminan mis clases. Y sí se complica un poquito en cuanto al horario. Digo, hay personas que o no están tomando idiomas antes de comenzar esta clase, las clases de la licenciatura. Sí tienen un poquito más de tiempo, pero igual, como dijo mi compañera, que hay veces que estamos conectados y con la cámara apagada porque estamos o preparando algo de comer, para que, digamos, no estemos tan distraídos o famélicos. Entonces sí, a veces se puede complicar un poquito por cuestiones del horario, ¿no? Y más la costumbre de comer a esta hora. Claro. Eh, pues sí está complejo este asunto, ¿no? A mí también es que yo preferiría, en términos personales, darles la clase de 4 a 6, que era como la daba el semestre pasado, antepasado todavía, ¿no? A sus compañeros de RI. Porque creo que, pues sí, ya, o sea, ya llegaban como comidos, ya llegaban, igual hasta se habían echado como una siestecilla, ¿no? El asunto. Y era un poco más cómodo, porque incluso para mí empezar a las 3 es como, pues tengo que comer eh, antes de lo que lo hacía, ¿no? Y entonces como que eso reduce un poco el tiempo, ¿no? Porque hay que prepararlo, calentarlo y servirse y todo el asunto, ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces, pues es como medio complejo, sí, prefería un poco más el otro horario, pero bueno. Eh, sí, me interesaba saber este asunto sobre esto, y sí, como que he percibido que muchos escuchan esto como si fuera podcast, ¿no? Que andan haciendo otras cosas mientras están en clase. Bueno, tiene que ver con la complejidad misma de la pandemia, ¿no? O sea, que muchos han aprovechado o ya tenían trabajos, y ahora, como no tienen que ir a la escuela presencial, en su trabajo les dicen, pues ahora, pues ven acá, ¿no? Aquí sí te necesitamos y tienen que ir al trabajo, o están haciendo otras actividades que a lo mejor no hacían antes, que iban a presencial, ¿no? El problema también es que, pues es difícil hacer dos actividades al mismo tiempo, ¿no? O sea, a una no le vas a poner tanta atención. A una de esas actividades la vas a un poco a relegar y la vas a dejar como cuando, bueno, no sé si a ustedes les tocó, pero eh, que tuvieran esas mamás, ¿no? Que durante el día estaban haciendo cosas en casa y de repente, bueno, mientras escuchaban la radio, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera ponían atención a la radio, simplemente era como, pues para tener un fondo ahí, un ruido que, no sé, y de repente ponían atención y luego otra vez la perdían, ¿no? Yo creo que ese también es un problema eh, de tratar a las clases como podcast, porque entonces, pues incluso sirven para quedarse dormido, para eso, para que sea como fondo, ¿no? Mientras hago otras cosas y a veces no pongo atención, ¿no? Porque estoy haciendo otras cosas. Eh, Ese es un problema de la pandemia, ¿no? Que creo que sí es importante y creo que por eso muchos de ustedes también he escuchado que se quejan de esta cuestión de que no están, sienten que no están aprendiendo, ¿no? O que están aprendiendo, oye, muy poco con estas clases en línea, ¿no? Porque obviamente, pues al estar
estas, pues esta atención en distintas cuestiones, pues uno no puede profundizar en alguna de las cosas que está haciendo, ¿no? Sí, compañero José Alejandro. Sí, profe, ahorita que estaba mencionando todo esto de bueno, que consideramos que no estamos aprendiendo nada y demás, ¿usted considera ya necesario el regreso a clases presenciales o, bueno, o sea, qué opinión tiene sobre esta situación? Este, y no sé, o sea, aquí le preguntaban justo que si creía que regresáramos el semestre que viene. Entonces, no sé si nos pueda abordar un poquito. Digo, yo sé que no tiene que ver con la clase, creo que ya nos desviamos un poco, pero bueno, estamos como sobre la línea y el tema, entonces sí me Sí, interesaría saber. sí, no te preocupes. O sea, bueno, es que también, mm, digo, ahorita entraremos en el tema de la clase, pero no es que lo vayamos a dejar a un lado, pero sí, creo que es importante que uno como profesor se entere de este tipo de cuestiones y nada más llegue y imponga su santa voluntad sin saber qué hay detrás de todas estas cuestiones, ¿no? Eh, y ya, ¿no? De su clase y me vale madres lo que les esté pasando a los estudiantes, ¿no? Yo voy, digo lo que tengo que decir y se acabó y va y hagan la tarea y hagan el trabajo y ya, ¿no? No sé, no me parece muy humano esa posición. Pero bueno, yo creo que sí es necesaria la vuelta a clases presenciales. Lo que no sé es si sea conveniente, ¿no? O, bueno, ¿en qué dimensiones está esa conveniencia, ¿no? O sea, ¿es conveniente para ustedes mismos en el sentido de que creo que sí hay una pérdida de la calidad, tanto de nosotros como profesores que damos clases, como de ustedes en su aprendizaje, ¿no? Em, pero por otro lado, pues sí, esta cuestión de la pandemia, ¿no? O sea, ¿qué hacer frente a esto, no? Ustedes, bueno, no sé si ustedes ya todos están vacunados, supongo que varios ya lo estarán, dependiendo de dónde sean también, ¿no? En la Ciudad de México, pues ha habido un avance muy rápido con la vacunación de los jóvenes. En el Estado de México, pues ya saben, es el establo de México, ¿no? Acá ni siquiera sabemos si todavía sigue vivo el gobernador, ¿no? No ha salido en no sé cuánto tiempo a decir absolutamente nada. Y bueno, ¿no? Aquí va súper lento este asunto. Eh, um, entonces yo creo que eso es un problema, ¿no? Porque como muchos de ustedes no se han vacunado o incluso el hecho de estar vacunados no implica que no pueda haber contagio, sino simplemente que es una forma para que la enfermedad pues no sea tan grave, eh, pues eso es un riesgo alto, ¿no? Me parece a mí, sobre todo porque ustedes viajan, o muchos de ustedes viajan en transporte público, ¿no? Para llegar a la FES. Entonces, no todos tienen esta oportunidad de vivir tan cerca de la FES, eh, y no todos tienen la oportunidad de tener un transporte privado, ¿no? Para moverse hacia la FES. Yo creo que la gran mayoría pues vendrá en transporte público y pues eso implica obviamente pues que haya un contacto cercano con un montón de gente, ¿no? Y que pueda haber contagios y que pueda haber incluso decesos, ¿no? En las familias de los estudiantes o incluso de los profesores, ¿no? Que también pueden resultar contagiados. Eh, yo creo que la universidad no quiere entrarle ahí a ese asunto porque creo que en términos políticos no le convendría, ¿no? Que empiecen a crecer los contagios entre los estudiantes a causa de la vuelta a clases, ¿no? Eh, entonces lo veo muy complejo, ¿no? Digo, aunque López Obrador ya por ahí, no sé si vieron la mañanera de hace unos días, que igual le preguntaba, ¿no? Que qué onda con el asunto de la vuelta a clases y él decía, no, pues es que sí, hay que volver y no sé qué, es imprescindible.
y hay que hacer sacrificios, ¿no? Y, y luego hasta puso esta rola de los caminos de la vida, ¿no? Se puso a decir, pues los caminos de la vida no son como yo esperaba, no son como yo creía y no sé qué, ¿no? Que es una rola que supongo que habrán escuchado. Y, y la puso ahí en la mañanera, ¿no? Bueno, ya saben, López Obrador siendo López Obrador. Eh, entonces, sí creo que es necesaria la vuelta a clases presenciales. Lo que no sé es eh, si las autoridades universitarias lo quieran, por todo esto que platicamos, ¿no? Todo esto que implica que sí se pueden aumentar ciertos contagios, ¿no? Por todas estas cuestiones que acabo de decir. Entonces, yo espero que el próximo semestre volvamos. Tengo esa esperanza. Ojalá, no estoy seguro, la verdad. A los estudiantes de posgrado nos mandaron un correo. No sé si a ustedes también se los mandaron, pero yo he preguntado y creo que a nadie más se los mandaron más que a los de posgrado. Nos mandaron un correo por parte de la universidad que decía que, bueno, se llamaba algo así como lineamientos para un regreso a clases presenciales, ¿no? Y era un PDF así larguísimo, pero no tan largo, pero pues eran varias páginas de un PDF, donde se establecían pues ciertos lineamientos de cómo iban a ser la vuelta a clases, que no iban a ser como todos al mismo tiempo, sino que iba a ser paulatino y a lo mejor primero iban a volver los de carreras como que necesitaban prácticas, ¿no? Que necesitaban ir a laboratorios, etcétera, etcétera. Y que después se van a ir regresando los que no necesariamente tenían que tener un laboratorio, ¿no? Tipo ciencias sociales y humanidades. Entonces, en el caso de que regresemos, además, pues nosotros vamos a ser de los últimos en regresar a clases presenciales, ¿no? Y creo que no vamos a regresar todos al mismo tiempo. Me parece que también va a ser como que, o sea, en el sentido de que quizá un día vaya una parte del grupo, otro día otra parte del grupo, o a lo mejor ciertos días de la semana que vaya todo el grupo, y la otra parte de la semana, pues que no se vaya, ¿no? Que siga siendo como en línea. Todo va a ser muy complejo este asunto, muy, muy complejo, pero sí creo necesario que haya esta vuelta, porque sí hay una baja calidad en las clases en línea, ¿no? Por todo lo que implica. Las distracciones que uno tiene, ¿no? O sea, yo los entiendo porque, bueno, les digo, yo también soy estudiante, aunque de doctorado, mis seminarios duran 4 horas. O sea, es como una clase, pero allá las clases duran 4 horas. Los seminarios duran 4 horas. Entonces es estar frente a una pantalla solo para un seminario, 4 horas, ¿no? Entonces uno se empieza a distraer. Yo, por ejemplo, acá al lado tengo mi librero. Entonces de repente es como, chale, ¿no? Es como que ya me cansé de estar aquí, sentado, como que uno se entume, apaga la cámara y va al baño, ¿no? O empiezo a ojear algunos de los libros que están por acá y dejo de poner atención a lo que están diciendo en el seminario, ¿no? Eh, entonces, los entiendo, ¿no? Por eso, en este sentido, o sea, sé que es difícil y sé que son las propias circunstancias las que nos han empujado, nos han orillado un poco a actuar de esta manera, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Estar así frente a la pantalla tanto tiempo. Entonces, me interesaba, por eso conocer su, este, su opinión al respecto. Y les quisiera hacer una propuesta, no sé ustedes cómo lo vean, que, que podamos empezar la clase, quizá una media hora tarde, que empecemos 3:30, más o menos, para que, pues no sé, tengan tiempo aquellos que vayan a comer, que tengan otra actividad antes, pues para comer, no sé, para X cosa que antes tengan que realizar, y que entonces podamos llegar a la clase un poquito más despiertos, un poquito más, no distrayéndonos con otras cosas en la medida de lo posible, y que entonces podamos tener una clase pues de mucho mejor calidad, ¿no?
hasta cierto punto, ¿no? Que obviamente no vamos a acabar con estos límites impuestos por las clases en línea, pero a lo mejor podemos reducir un poco los problemas que se presentan, ¿no? Entonces, no sé cómo vean. Les pregunto, levanten la mano si están de acuerdo, si no están de acuerdo, no la levanten. Ok. Bueno, pues parece que la mayoría ha hablado. Entonces, bueno, pues a partir de la próxima clase, pues esto va a ser lo que vamos a hacer, ¿no? Empezar 3:30 para que estemos un poco más libres de otras cuestiones que tengamos que hacer, ¿no? Que tengamos que hacer, ¿vale? Bueno, cierro con esta parte de la clase y ahora sí me gustaría escucharlos. Bueno, ya hay unas manos levantadas que no sé si es porque quieren participar o porque levantaron la mano para decir que estaban a favor de esta cuestión. Pero bueno, ahora sí empecemos con la materia que nos toca, que es esta otra sección del libro de Miguel Basáñez, del pulso de los sexenios, donde trata la cuestión de la crisis de 1976, ¿no? Y los sexenios de Luis Echeverría y de José López Portillo. Entonces, bueno, a ver quién quiere empezar a participar en la clase. ¿Cómo les fue con la lectura? A ver, adelante, compañero Marco. Pues, profesor, bueno, más que la lectura que nos puso, igual estoy investigando por mi cuenta igual, y esto fue como, a mí se me hizo muy interesante, porque justamente eh, Luis Echeverría, al momento que tomó como que el cargo en diciembre del 70, si no me equivoco, digamos que el país no venía, o sea, como de la mejor manera, pero tampoco tuvo como una caída económicamente, ya que pues Gustavo Díaz Ordaz y Adolfo López Mateos, pues durante su gobierno no hubo como una inflación económicamente y pues digamos que terminó relativamente bien económicamente el país, relativamente. Justamente cuando Luis Echeverría tomó el poder, fue cuando empezó a implementar diferentes métodos económicos para incrementar supuestamente pues la industria agraria en México, porque era como de las más rezagadas. Empezó a hacer este tipo de no solicitar préstamos, ¿no? Al punto de que en cuanto terminó su mandato, bueno, no en el 72, si no me equivoco, fue cuando a partir del 72 se endeudó muchísimo México. O sea, muchísimo, pero muchísimo, que eran miles de millones de pesos que había solicitado. Y pues, a pesar de que desarrolló ciertos planes económicos, como el desarrollo compartido o el Infonavit, si no me equivoco, que hasta ahorita pues siguen, también tuvo como este tipo de perspectivas malas por el endeudamiento con México. Igual algo que fue como muy curioso durante su mandato fue que debido a la problemática de la matanza del 68, pues quiso como empatizar con los estudiantes e incrementó el ingreso, ¿no? El presupuesto de la UNAM en 1%. Entonces, yo considero, o yo entendí de la crisis del 76 por todo el endeudamiento que dejó Luis Echeverría al país. Claro, ¿no? Y hay una importante cuestión que poco se menciona, ¿no? Ahí en la lectura, que es este elemento de que, digamos, el discurso de Luis Echeverría, digamos, o sea, la retórica de Luis Echeverría era esta cuestión de acercarse a las clases medias, algunas cuestiones que ya dijimos la clase pasada, ¿no? La creación de CCH, la creación de la UAM, y otro tipo de políticas, esta cuestión del desarrollo compartido, ya no solo estabilizador, sino compartido, es decir, que este desarrollo pudiera, digamos, repartir esta riqueza entre las clases medias y clases bajas.
Y en términos discursivos, esta era la retórica de Luis Echeverría, ¿no? Incluso parecía que había un enfrentamiento con algunos sectores empresariales, pero un poco lo que dice la lectura, ¿no? O sea, analizándolo bien, realmente él no tocó de forma importante los intereses empresariales, ¿no? Sino que solamente se quedaba en la pura retórica, ¿no? Y una de las cuestiones más importantes, pues obviamente era la cuestión de los impuestos que pagaban las grandes empresas, ¿no? Y que no se atrevían a subir los impuestos a estas grandes empresas, como ya vimos que se trató de hacer en algunos otros sexenios anteriores, y que obviamente no se logró por la presión también de estas grandes empresas, pues no se atreven. Entonces, ¿de dónde sacamos dinero si no podemos recaudar en nuestro país a partir de las grandes fortunas? Pues entonces lo que tenemos que hacer es pedir prestado al Fondo Monetario Internacional con con todo lo que eso implica, con todas las condiciones que te pone el Fondo Monetario Internacional eh, para el préstamo, ¿no? Pues bueno, esta es una cuestión importante también a tener en cuenta, ¿no? O sea, el endeudamiento, pues no es como, pues porque sí, ¿no? O sea, parte de una cuestión de que no es posible la recaudación de más impuestos en el país, sobre todo de estas grandes fortunas, ¿no? Entonces hay que recurrir al exterior. Eh, bueno, luego la compañera Dana y luego Montserrat, por favor. Sí, perfecto, gracias. Bueno, también Luis Echeverría comenzó con las reformas para la disminución del endeudamiento externo, ¿no? Y que se promovieran más las exportaciones, principalmente, creo, si no me recuerdo, el sector manufacturero. Pero pues esto también hizo que, bueno, a los trabajadores pues puso como una regla en que no iba a haber incrementos en los salarios y pues igual causó pues demasiados desempleos, que esto pues también se vio afectado después, ¿no? Pero fue uno de los momentos importantes y esto comenzó a causar grandes huelgas de diferentes pues trabajadores y por parte de sus sindicatos, si no mal recuerdo. Y pues fue una de las cosas que, bueno, eso del endeudamiento externo creo que ya lo había mencionado ahorita, ¿no? Pero fue de una de las partes que más me quedó. Ok, muchas gracias. Montserrat, por favor. Sí, pues bueno, creo que la lectura trató sobre todo sobre cómo fue la disputa entre el sector privado y el gobierno de Echeverría. Y que bueno, creo que igual en la lectura marca mucho que Echeverría le dio como mucho peso al sector público y que se deslindó un poco del sector privado. Es decir, más bien le disminuyó como los derechos que habían obtenido en los sexenios pasados, también con Gustavo Díaz Ordaz. Y pues bueno, lo que a mí me pareció como interesante fue cómo los empresarios dieron frente ante estas nuevas reformas. Igual cuando se promulgó la ley de inversión extranjera, en la que el gobierno estableció que la inversión extranjera no debía ser mayor del 49%. Y pues bueno, ante esto, los empresarios también recibieron apoyo de Estados Unidos, del embajador de Estados Unidos, para que, pues bueno, se restauraran como su influencia en las universidades, en los sindicatos y en los medios de comunicación. Y me pareció también muy interesante que justamente en esta época y con esto fue que surgió la Universidad de Anáhuac, que pues bueno, tenía como formación este tipo de ideologías hacia la empresa privada. Y pues bueno, también me pareció interesante el tema de Grupo Monterrey, de cómo fue como su influencia durante y también sigue continúa siendo. Y pues bueno, también en la lectura menciona como
como lo que sucedió en Sonora, con el movimiento de Sonora, en el que dice que, pues bueno, a través de eso también se muestra cómo pues la hegemonía del Estado buscaba como fortalecerse ante pues el sector privado, ¿no? Pero, pues, bueno, yo estuve como buscando un poco sobre eso de que sucedió sobre las huelgas campesinas que se expandieron en toda la República Mexicana y que, pues, bueno, realmente no se dio como una solución, a pesar de que en la lectura dice que sí se le dio como un apoyo en el gobierno de Echeverría. Y bueno, por último, también me pareció interesante cómo fue cómo es que en esa época Televisa igual empezó a tener como un poder muy importante en la política mexicana. Claro, ¿no? Bueno, has tocado varios puntos importantes, o sea, esta cuestión de la lucha, ¿no? Entre el, digamos, el gobierno y el empresariado, las empresas privadas, ¿no? Como ya decía hace rato, o sea, que tiene que ver con esta cuestión de Luis Echeverría de querer ganarse esas clases medias que ellos percibían que se habían perdido, sobre todo a partir de lo que sucedió en el 68, ¿no? Y que lo que trataba era de ganárselas, de volver a tener su confianza, clases medias y clases bajas, aunque mucho más dirigido a la cuestión de las clases medias. Pero parece que al final esto obviamente pues no va a gustar a los grandes empresarios que van a empezar a coordinarse políticamente, ¿no? Que es una de las cosas interesantes de la lectura, ¿no? O sea, si antes los empresarios, digamos, habían estado marginados del partido oficial, ¿no? Que ya lo habíamos dicho, ¿no? Incluso en esta parte de la lectura se menciona, ¿no? Que los empresarios se sentían discriminados porque no los dejaban militar en el PRI, ¿no? A mí me da risa cuando los poderosos se sienten discriminados, ¿no? Pero bueno, etcétera, etcétera. O sea, si habían estado, digamos, marginados de la cuestión política, eh, pues lo que ellos hacen es empezar a crear sus propios entes, sus propias organizaciones políticas o de organización o de coordinación política, ¿no? Es decir, cuando uno dice coordinación, a lo que se está refiriendo es digamos, a plantear una lucha conjunta de un sector, ¿no? En este caso del sector empresarial, ¿no? En defensa de sus intereses. Entonces se crea precisamente el Consejo Coordinador Empresarial que aglutina a otras instituciones, ¿no? Y que lo que busca es influir en las propias decisiones políticas, ¿no? En que si nos conviene más que haya tal secretario de Hacienda o que mejor llegue otro secretario de Hacienda más afín a nuestros intereses, o que si conviene que Jesús Reyes Heroles que se vaya Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Que ya ahí andaba Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Y todavía hasta hace no mucho tiempo andaba ahí presente en la política contemporánea, ¿no? Entonces, a partir de este momento es cuando los grandes empresarios empiezan a influir a través de estas instituciones en la política del país, ¿no? Y es que además hay como lo menciona la lectura, hay una vuelta, ¿no? O sea, si hasta ese momento las grandes empresas habían dependido del Estado para poder subsistir, para poder acaparar ciertos mercados, etcétera, pues ahora se estaba como dando vuelta a esto, ¿no? Y ahora parecería que el Estado estaba empezando a depender económicamente de estas grandes empresas, ¿no? Y se relaciona mucho también con lo que decías ahorita de Televisa, ¿no? Que Televisa finalmente se convierte en un aliado o en un potencial enemigo del propio gobierno, ¿no? O sea, Televisa tiene tal poder al ser dueña pues obviamente de este medio de comunicación tan importante, que puede influenciar, ¿no? De manera muy importante en la propia sociedad civil, ¿no?
Entonces empiezan a voltear estas cuestiones, ¿no? Si antes dependían del Estado, pues ahora el Estado tiene que enfrentarse a ellas casi en una posición, digamos, no igual, pero en una posición que ya no era tan cómoda para el Estado, ¿no? Y que lo que intentan llevar a cabo con estas huelgas los empresarios, pues es un poco arriar, digamos, esfuerzos en términos de la defensa de sus intereses en el ámbito agrario, para empujar una decisión política que no les agradaba, ¿no? O sea, estas huelgas no son como las huelgas clásicas, al menos las que menciona aquí, ¿no? Las de Sinaloa y las de Sonora, sino que son precisamente que son dirigidas por las grandes empresas, por los grandes intereses privados, ¿no? O sea, no están defendiendo una reivindicación laboral, una reivindicación obrera, o campesina de los campesinos más pobres, ¿no? Sino de una decisión política, ¿no? Y ahí es donde una decisión política que va contra sus intereses. Y es ahí donde se ve su debilidad, ¿no? O sea, no logran, a pesar de su poder económico, no logran todavía, digamos, aglutinar a grandes masas en torno a su discurso, a la defensa de sus propios intereses, ¿no? Y por eso hay pues hay una derrota ahí en términos políticos, no en términos económicos, pero sí en términos políticos de lo que puede hacer la clase empresarial en este país, al menos en esa época, ¿no? Entonces, sí podemos decir que, digamos, el sexenio de Luis Echeverría se caracteriza, digamos, en términos retóricos por este ataque hacia las grandes empresas, hacia lo privado, hacia la defensa de las clases más marginadas, entre comillas, y una lucha, ¿no? Y una especie de empezar a organizarse por parte de los grandes empresarios, ¿no? Para empezar a influir en las decisiones políticas, ¿no? Que no es cualquier cosa. Sobre todo en términos democráticos, ¿no? O sea, pensemos la democracia, ¿qué tan democrático es que la presión de unos cuantos tipejos ahí que tienen mucho dinero influyan en que si se aprueba o no se aprueba tal ley, si se aprueba o no se aprueba tal reforma, si fulanito de tal está o no en cierta secretaría, etcétera, etcétera? Pues ¿dónde queda la democracia cuando puede haber este tipo de influencia, ¿no? Y que, digamos, en la época actual, pues no es que haya disminuido en lo más absoluto, ¿no? O sea, incluso podemos decir que ha crecido, ¿no? Y, por ejemplo, se ha manifestado ahora de distintas formas, pero, por ejemplo, el fenómeno del lobby, ¿no? Que supongo que ustedes conocerán, que nace en Estados Unidos, por eso le llaman así, ¿no? Que es como esta influencia que tienen ciertos sectores privados sobre los legisladores, ¿no? A la hora de aprobar o no aprobar ciertas leyes, presión que pueden hacer ahí, ¿no? Por ejemplo, el caso de Odebrecht, si vieron que Ricardo Anaya se fue del país, ¿no? Por distintas acusaciones, pero entre ellas estaba este caso de Odebrecht, de que Odebrecht le había pagado a él cuando era diputado para votar a favor de la reforma energética, ¿no? Y no solo a él, sino a muchos otros diputados. Entonces, pues ahí donde queda la democracia, donde queda la representación que se supone que tenemos por parte de los partidos políticos o de los representantes legislativos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, aquí es donde se empieza a manifestar este fenómeno, ¿no? De cuando los empresarios quieren empezar a influir en las decisiones políticas del país, ¿no? Que pone en duda un poco esta cuestión democrática, porque aparte no es que cualquier ciudadano pueda influir en las decisiones políticas, ¿no? Ellos lo pueden hacer porque tienen un poder económico detrás, pero cualquier persona de a pie pues no lo puede hacer, ¿no? No tiene los mismos recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, es una de las cuestiones centrales, ¿no? Del sexenio de Luis Echeverría. Bueno, no sé, ¿alguien más que
si quiere hacer alguna otra reflexión, alguna otra participación en torno a este tema. ¿No? ¿Sí lo leyeron o no lo leyeron? Así, Monse, a ver, por favor. Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, me gustaría saber si nos puede hablar más sobre estas empresas que menciona el texto, como Camco, como el Consejo Coordinador Empresarial. O sea, ¿cuál es como la influencia que tuvieron en esa época y la influencia que tienen ahorita? Y también me gustaría saber su opinión sobre el Fondo Monetario Internacional. O sea, ¿usted cree que nosotros hubiéramos podido como salir de la deuda sin el apoyo que recibimos de ellos? Porque a veces creo que, pues bueno, o sea, es como una solución, pero en el camino dejan como más problemas. Bueno, empezaré por esto último que planteas. Claro, o sea, yo creo que los préstamos siempre son necesarios, ¿no? O sea, hay cuestiones que no se pueden pagar, digamos, a corto plazo, que no es, que digamos que los ingresos de un país, de una nación, no tienen para pagarlas de inmediato, ¿no? Entonces se recurre al préstamo para poder saldar estas deudas, ¿no? Y es como cualquier persona, ¿no? O sea, si ustedes en algún momento quieren comprar una casa, difícilmente van a comprar una casa de contado, a menos que sean narcos o se dediquen, no sé, a algún tipo de tranza ahí importante que deje mucha lana, ¿no? Pero en general, una persona común y corriente tiene que pedir prestado, tiene que pedir un crédito si quiere comprar una casa, ¿no? El problema son las condiciones que se dan para que ese préstamo pueda existir, ¿no? Imaginemos, ¿no? Volvemos al caso de que una persona pide prestado para poder comprar una casa, ¿no? Y se va a lo máximo que es 30 años, ¿no? A pagar. Es decir, tú vas a pasar 30 años pagando una suma para después de esos 30 años terminar de pagar tu casa, ¿no? Pero te dicen los que te prestan, ¿no? Los del banco. Bueno, te vamos a prestar, pero con la condición de que dejes de gastar en comida, ¿no? Porque si gastas en comida, pues no te va a alcanzar para pagarme a mí mensualmente lo de la deuda, ¿no? Entonces, vas a tener que dejar de comer. ¿Y cómo la vas a hacer? Pues a mí no me interesa, pero esa es una condición para que yo te pueda prestar el dinero. Eso es un poco lo que hace el FMI, o hacía, ¿no? Ahora he escuchado mucho discurso por parte del FMI un poco más moderado, no tan neoliberal radical que es lo que fue durante mucho tiempo, ¿no? Ya empieza a hablar, por ejemplo, de cuestiones de que los recortes no convienen, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero antes lo que pedían eran recortes a salud, recortes a educación, recortes a un montón de servicios públicos, ¿no? Como condición para poder prestar el dinero, ¿no? Y entonces lo que te decían era, bueno, sí, te va a prestar la lana, pero pues, te tienes que comprometer a recortar el gasto público. Tienes que comprometer a mantener los salarios congelados, ¿no? Es decir, que no haya aumentos de salario. A mantener una inflación baja, a aumentar tus reservas internacionales, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. Entonces, todo eso, pues obviamente que tiene un daño, implica un daño hacia la población más vulnerable, ¿no? Claro, pues si empiezas a recortar en educación, pues ya no va a haber tanto dinero para hacer escuelas públicas, para hacer universidades públicas, o para ampliar las que ya existen, ¿no? Entonces mucha gente se va a quedar sin educación, o con una educación de mala calidad, o se va a ver forzada a buscar educación en el ámbito privado y no en el público, ¿no? Y un poco lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? Y esto obviamente, pues,
va a Esto es lo que repercutir se en, comentó, en ¿no? el La bolsillo. hegemonía y todo eso que se implementaba, ¿no? ¿Perdón? No te escuché bien. Que es lo que se estaba comentando en la clase pasada, ¿no? De la educación privada y privilegiada en cuanto a la hegemonía. Exacto, ¿no? Exactamente. O sea, aquí lo que sucede es que lo que está obligando, a lo que el FMI está obligando cuando presta dinero, es a dejar un montón de ámbitos que se supone que eran derechos, entregarlos al mercado. Y como ya había mencionado alguna vez, que dejen de ser derechos y que se conviertan en mercancías, ¿no? Otro ejemplo es el de la salud. Que igual, ¿no? O sea, te dice, bueno, o sea, tienes que recortar en gasto público y gasto público también es el ámbito de la salud. Y entonces, pues, dejas de hacer hospitales, dejas de dar mantenimiento a los que existen, dejas de comprar material necesario para que se mantengan los hospitales, máquinas especiales, ¿no? Que están dentro de los hospitales, etcétera, 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 ¿no? O sea, empiezas a dejar a su suerte a la población en general, ¿no? Digo, aquí no se hizo una privatización total, por ejemplo, de la seguridad social, ni de la educación en términos generales, ¿no? Porque ha habido luchas por ahí que han mantenido estos espacios como derechos, ¿no? Pero en muchos otros lugares no ha habido eso. Por ejemplo, algunos de los impactos que ya saben que a mí me late mucho la onda española y aparte estudio España como país. Entonces, me entero de muchas cosas. Y, por ejemplo, el sector energético en España está totalmente privatizado. No hay una empresa pública de energía, como por ejemplo si la tenemos acá, ¿no? La CFE, que bueno, a pesar de que es pública y todo eso, sabemos que compra energía a empresas privadas, ¿no? Pero sí tiene ahí una capacidad de maniobra el Estado que si no tuviera la CFE, ¿no? O cuando Felipe Calderón acabó con Luz y Fuerza del Centro también, ¿no? Entonces, lo que sucede ahí es que no tienen una empresa pública de energía. Y los precios durante los últimos meses, y en particular durante durante el último mes, el precio de la luz ha aumentado de manera impresionante y no lo puede controlar el Estado. Y además es que una cosa que sucede allá es que hay distintos tipos de energía, ¿no? Ya sea energía nuclear, la energía que se produce a través de presas, etcétera, etcétera. Distintos tipos de energía. So, hay un convenio del gobierno con las diferentes empresas que todo el tipo de energía se vende al mismo precio, independientemente de cómo se haya generado esa energía. Pero obviamente, esto conviene a las grandes empresas, porque a lo mejor están generando una energía más barata y la están cobrando al mismo precio que si fuera una energía muy cara de producir, ¿no? Y esto provoca ya serios problemas, ¿no? En España puede hacer o mucho calor o puede hacer mucho frío, sobre todo en ciertas regiones del país, ¿no? Entonces, el hecho de poder tener acceso a la luz, para poder tener un calefactor, etcétera, 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 pues es vital, ¿no? Incluso me acuerdo que salió una noticia hace no mucho tiempo de una señora que se murió quemada dentro de su casa porque no tenía para pagar la luz, para pagar, digamos, un calentador dentro de su hogar, porque hacía mucho frío, era una época en la que hacía mucho frío, y puso velas, ¿no? Y por ahí se puso a buscar en YouTube una forma de mantener caliente un lugar cerrado, y siguió ahí el consejo de algún youtuber, y hizo alguna cosa mal, y se terminó incendiando su casa y se murió la señora, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que provoca este tipo de políticas impuestas por el FMI, ¿no? Que lo que hacen es realmente reducir al Estado, ¿no? O sea, lo que te está diciendo el FMI, ok, yo te presto dinero,
pero tu estado reduce tu espacio, tu espacio de influencia, el ámbito en el que puedes participar, redúcelo. Esa es mi condición, si quieres que te preste el dinero, ¿no? Eh, son algunas de las cuestiones que ha provocado las políticas del FMI en términos globales, ¿no? No solamente aquí en México, sino en otras partes del mundo. Yo creo que aquí en México tenemos la ventaja de que hicimos una revolución, de que ganamos un montón de cosas, a pesar de todas las contradicciones que se le pueden hacer a la revolución y a la época postrevolucionaria, ganamos un montón de cosas que se han quedado en el imaginario popular como derechos. Como que eso no puede ser transmitido hacia el mercado, ¿no? Por eso, por ejemplo, también nunca se atrevieron a hacer una privatización abierta de Pemex, ¿no? O sea, a pesar de los años que habían pasado, seguía habiendo dentro del imaginario popular esta idea de que Pemex era de los mexicanos y era una empresa pública. Entonces, durante el sexenio de Peña Nieto no se atrevieron a hacer una privatización como tal de Pemex. Lo que sí hicieron fue dejarle en cascarón nada más y dejar que otras empresas participaran en la producción de petróleo en el país, ¿no? Pero fue gracias a eso que Pemex no se privatizó totalmente, ¿no? Y que parece que López Obrador quiere salvar ahí lo poquito que se puede salvar todavía de Pemex, ¿no? Entonces, creo que es gracias a eso, a este tipo de pensamiento que nosotros tenemos, que no han podido acabar con todas estas victorias que finalmente provienen de la revolución, ¿no? Incluso la propia Universidad Nacional, que es en la que nosotros estamos, digamos, el hecho de que sea pública y gratuita, pues es una cuestión que se ha tenido que ganar a pulso y que se ha querido acabar con ello en distintas épocas, pero pues que gracias a distintos movimientos dentro de la universidad pues se ha impedido, ¿no? Pero porque hay esta idea de que la educación es un derecho, que no es una mercancía, ¿no? Desgraciadamente pues no ha sucedido lo mismo en otras partes del mundo, ¿no? No hay esa idiosincrasia y se han entregado a lo privado de forma total, ¿no? Con sus consecuencias. Y bueno, la otra parte de la pregunta, ¿no? De toda esta cuestión de la Concamín, la Concanaco, la Coparmex, ¿no? Pues un poco, digamos, no son lo mismo, ¿no? Eso sí es importante tenerlo en cuenta. O sea, no es lo mismo la Coparmex que, por ejemplo, la Concanaco o la Concamín. Que la Concamín, por ejemplo, ahí sí hay muchos más afiliados. No son, digamos, los grandes empresarios que tienen digamos, ¿cómo decirlo? Pues un ingreso del nivel que tienen otros empresarios que sí son los más ricos del país, ¿no? Digamos, son empresarios medianos, que representan a ciertos sectores, ¿no? Muy específicos, ¿no? No a todo el empresariado, sino a ciertos sectores muy específicos. Y la Coparmex sí es un grupo mucho más cerrado, ¿no? Mucho más elitista, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, la burguesía mexicana no es un monolito, o sea, una piedra así hecha de una sola pieza, es decir, toda es igual, ¿no? Sino que también tiene sus diferencias, incluso tienen sus propias contradicciones al interior, tiene sus pugnas también entre las diferentes capas de la burguesía mexicana, ¿no? Entonces la burguesía no es este monolito único de una sola pieza que piensa igual, que tiene los mismos intereses, ¿no? Sino que cada uno va defendiendo sus propios intereses y que más o menos los van amalgamando, los van coordinando, aunque eso no quita que en algún momento pueda haber una lucha de intereses, ¿no?
Por ejemplo, esta pelea que en algún momento hubo entre Carlos Slim y Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Porque Carlos Slim quería poder tener su propia emisora de televisión, ¿no? Y obviamente los Azcárraga y Salinas Pliego pues no querían que Slim entrara a ese mercado, ¿no? Y bueno, ahí realizaron varias maniobras políticas, etcétera, etcétera, para que no se le permitiera a Slim entrar a este ámbito, ¿no? Entonces, sí, o sea, las burguesías realmente, la burguesía mexicana no es una sola, no está dirigida por una sola cabeza. Y precisamente creo que estas diferentes organizaciones reflejan un poco esa fragmentación, ¿no? De entre la misma burguesía mexicana que pueda haber y los diferentes intereses que pueden estar contrapuestos en algún momento o no, ¿no? Entonces depende mucho de la, digamos, de la política en específico en la que quieran influir, ¿no? De la decisión política en específico en la que quieran intervenir. ¿Cuál es el sector de la burguesía que va a querer participar en eso? ¿No? Esa es una cosa también a tener en cuenta, ¿no? Que creo que nos deja la enseñanza de que realmente pues la burguesía tampoco es que esté tan bien organizada, aunque tiene muchos más recursos para organizarse que otros sectores poblacionales, ¿no? Eso sí es cierto. Pero pues tampoco es que ellos sean todos amigos, cuates, amigos, no sé, que bailen juntos y que todos sean felices, ¿no? Que se abracen. Y pues no, esto no es así. Entonces, en este sentido me parece que hay que dejar claro eso, ¿no? Bueno, ya me alargué un montón. Compañero Alejandro, por favor. Pues, sí, de hecho, también quería comentar algo de Echeverría. O sea, más que nada, tal vez es también de notar el hecho de la deuda externa. Y, o sea, tan pronto quiso llegar al poder, promulgó su discurso, que es el de ¿cómo se llama? Si no me recuerdo, es algo de distribuir la riqueza. Él decía que no se puede, que por qué no se podría tener desarrollo compartido sin distribuir la riqueza. Y así ya pues marcaría su política. Y sé que también tengo que remarcar mucho esto, ya que al final de su sexenio hubo una crisis que hizo que el dólar pues, perdiera el 40% de su valor, teniendo que devaluarlo por primera vez desde 1954. Además de que su política de siempre tender a distribuir el ingreso y la riqueza hizo que pues, se le fuera la mano, y por no hacer una reforma fiscal que sustentara sus políticas, aumentó el gasto público de una manera increíble, que hizo que pues de 6,000 millones de dólares que tenía el gobierno de Ordaz en deudas, si no mal recuerdo, pasaría a 20,000 millones de dólares al final del gobierno de Echeverría por sus políticas, y que también fue pues como todo su sexenio, la causa, pues una de las causas principales de la crisis que dio Portillo. Es mucho comentar esto más que nada, que podría haber tenido buenas intenciones, pero la mayoría pues no las hizo de la manera correcta, y a largo plazo pues afectó a su sucesor y al proyecto político que tenía, ya que obligó a la nación a encaminarse al neoliberalismo bajo pues ya de la Madrid. Y también lo de Pemex, como comentar mucho, porque por mucho tiempo sí fue una empresa demasiado redituable, y además pues dio beneficios hasta 2015, si no mal recuerdo, pero a partir de ese momento comenzó a perder horrible. O sea, como quien diría, Cárdenas fue el salvador, el Tata Cárdenas fue aquella persona que todo el mundo conocemos como benévola y que fue el salvador de la nación por hacer que Pemex se fuera mexicana. Pero también es de mencionar que a partir de ahí a Pemex casi nunca se le dio como tal la inversión que necesitaba para mantenerse pues competitiva. Se volvió una empresa del Estado y se volvió una empresa obsoleta, más que nada por el hecho de que era una empresa pues estatal, un monopolio,
no tenía que competir, pues perdía, no tenía eficacia. Y también eso, o sea, abriendo refinerías, cerrando refinerías, abriendo refinerías, cerrando refinerías. Calderón quiso una refinería y solo hizo la barda. Y pues así, o sea, Pemex en la actualidad ya no es la empresa que fue, ya es una empresa que por cálculos que dice hasta la misma compañía, tardaría 100 años sin requerir más deuda y sin pues, perder más dinero, salvar toda su deuda para comenzar otra vez a dar los beneficios que daba antes. Tal vez pueda ser algo pues benéfico para autosuficiencia energética y poder proveer pues, de petróleo a la nación, pero en términos económicos ya no da nada. Ya solo sería como exportar y además es una mezcla muy, pues no tan buena calidad. La mezcla mexicana, la mezcla olmeca, que no se compara a la mezcla maya, en que se está en menor cantidad en la nación. Y ya, lo que quería comentar. Ok. Claro, está la cuestión del petróleo, ¿no? Y la crisis petrolera de, se me fue ahorita la fecha 70 y algo. Y tuvo que ver con el Yom Kippur y todo eso. Exactamente, ¿no? Y la cuestión de la OPEP de querer aumentar el precio del petróleo y ahí la pelea internacional, ¿no? Que se arma y al final, pues, o sea, si López Portillo estaba muy animado a querer gastar mucho dinero, pues lo estaba porque creía que estas nuevas reservas de petróleo, pues le iban a dar el dinero, ¿no? Para poder mantener el gasto, ¿no? Que pretendía hacer. Pero pues con la caída de los precios del petróleo, pues todo ese sueño se acabó, ¿no? Incluso igual decir en algún momento, ¿no? Como a partir de toda esta emoción, suscitada por el petróleo, que ahora lo que los mexicanos íbamos a tener que hacer era administrar la riqueza, ¿no? Administrar la abundancia, no recuerdo si la riqueza o la abundancia, algo así dijo, ¿no? O sea, realmente había mucha expectación con la cuestión del petróleo. El problema es que cuando dependes solamente del petróleo, pues si los precios del petróleo caen, pues todo se va a la fregada, ¿no? Entonces, no tenemos una economía diversificada, sino que no teníamos una economía diversificada, sino que nos concentrábamos solamente en esta cuestión, ¿no? A pesar de que había empresas, digamos, públicas, estatales, que se dedicaban a diferentes sectores, pues, digamos, la que más aportaba, pues era obviamente la del sector petrolero. Y bueno, pues ese sueño de López Portillo pues, se fue al cañón, ¿no? Que bueno, es esta última parte que menciona la lectura, ¿no? Que sí, durante el sexenio de Luis Echeverría, lo que se trató de hacer fue conciliarse o reconciliarse de nuevo con las clases medias y con las clases bajas, pues lo que va a tratar de hacer Luis Echeverría es, al menos en el discurso que tiene como candidato, tratar de ganarse otra vez la confianza de los empresarios, ¿no? Aunque después, cuando llega a la presidencia, pues les va a dar la vuelta, ¿no? Y al final de su sexenio, que ya lo veremos, pues implementa esta cuestión de la nacionalización de la banca, ¿no? Que también va a tener ahí implicaciones muy fuertes para el sexenio de Miguel de la Madrid, que va a tomar la decisión de la apertura comercial, de que dependamos simplemente de nuestras exportaciones, que no haya un mercado interno, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, también no hay que olvidar, o sea, por eso también metí esta cuestión de la crisis petrolera, porque no hay que olvidar que también estábamos influidos por las cuestiones externas, ¿no? No era que, bueno, pues es que Luis Echeverría pues era un pendejo, y por eso nos fuimos a la chingada, ¿no? O José López Portillo la cagó totalmente, ¿no? O sea, claro, o sea, había también implicaciones externas y era esta apertura comercial a la que el mundo se estaba abriendo y a la que México se vio obligado también a hacerlo, ¿no? En algún punto, por diferentes circunstancias. Entonces, ya no dependíamos solamente de nuestras propias decisiones, sino que conforme van pasando estos sexenios, empezamos cada vez a depender más de lo que sucede fuera, ¿no?
al haber esta apertura de los mercados, pues ya no es nada más de que yo tomo la decisión aquí y eso se hace, ¿no? Sino que hay ciertas decisiones que se toman fuera que después van a tener una implicación aquí, ¿no? Ustedes fíjense nada más, por ejemplo, cuando hablamos de la crisis financiera de 2008, ¿no? ¿Cómo empezó esta crisis? Pues por un pedo de los Estados Unidos, ¿no? Y que se pusieron a prestar dinero a los bancos como si no hubiera un mañana a todo mundo sin ninguna restricción. Y de repente hubo un momento en el que esa burbuja pues estalló, ¿no? Porque alguien empezó a cobrar lo que había prestado y entonces ya no había, como nunca hubo esa, digamos, esa seguridad de que se iban a poder pagar todas esas deudas, pues entonces empezó a ser como una cadenita, ¿no? En el que pues todo mundo empezó a dejar de pagar lo que había obtenido como deuda, ¿no? Y eso se expandió a todo el mundo, ¿no? En España, por ejemplo, eso le pegó sobre todo a la cuestión del sector inmobiliario. Se pusieron a construir como locos, y fue creciendo la burbuja inmobiliaria. Todo el mundo empezó a comprar casas porque era muy barato comprar casas y los créditos casi los estaban regalando, pero de repente alguien empezó a querer cobrar y todo eso se vino abajo, ¿no? Entonces, eh, realmente, o sea, estamos en una economía pues globalizada, ¿no? En la que desafortunadamente cada vez el Estado Nacional tiene menos que decir, ¿no? Tiene menos que aportar. Y por eso también es el surgimiento, por ejemplo, de este tipo de movimientos políticos que lo que tratan de hacer es de reivindicar la propia soberanía, la soberanía de las naciones, de los estados, en términos económicos, ¿no? No solamente políticos, sino también en términos económicos. Y bueno, tenemos la famosa época progresista en América Latina, ¿no? Con gobiernos como los de Correa en Ecuador, en Bolivia, Evo Morales, en Brasil, Lula da Silva, en Argentina, los Kirchner, etcétera, ¿no? Cada uno con sus diferencias, cada uno con sus propias contradicciones, ¿no? Pero que un poco lo que trataban de hacer era de reivindicar esta cuestión de la soberanía frente a esta apertura comercial salvaje, ¿no? De que sálvese quien pueda y que gane el más fuerte, ¿no? De competencia y de darwinismo social, ¿no? Total, ¿no? Sin ninguna protección, pues a los más marginados. O sea, si tú haces una política de sálvese quien pueda, pues quien va a salvarse, pues son los más poderosos, y eso es lo más obvio. O sea, no puedes tú hacer ese tipo de aperturas a la ligera, porque lo que haces es descuidar a los más débiles, ¿no? Que son los que finalmente van a terminar perdiendo. Y es bastante obvio. O sea, si a ti te meten en una jaula a pelear con un oso, pues seguramente el oso te va a despedazar, porque es más fuerte. Entonces, todo este gran mito de la competencia, que nos hace crecer, que hace que los precios bajen, ¿no? Vuelvo al ejemplo otra vez y que además dice, ¿no? Que hace más eficaz las cosas, más eficientes, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelvo al ejemplo de España, la cuestión de la luz. Privatizaron todo el sector energético bajo la promesa de que como estaba todo monopolizado por parte del Estado este sector energético, si permitían que hubiera más competencia, pues los precios iban a bajar, ¿no? Y estamos viendo que no, que eso no es cierto. Que lo que ha pasado es que hay un oligopolio en España energético, que lo que ha hecho es decidir entre estas, creo que son 5 empresas, decidir cuáles son los precios que más les convienen de la luz.
Y ellos están decidiendo los precios, ¿no? Casi como si fuera un monopolio, entre ellos se ponen de acuerdo. Entonces, todas estas promesas, todos estos mitos neoliberales de que la competencia nos va a sacar adelante, de la apertura de mercado nos va a sacar adelante, porque va a reducir los precios y además va a ser de mucho mejor calidad, más eficaz y no sé cuánto rollo, pues creo que han servido los últimos 30 años para decirnos que eso no es cierto, ¿no? ¿Qué más pruebas queremos que eso, no? Si no lo podemos entender así, pues creo que está muy cañón, ¿no? El problema del neoliberalismo es que es como una especie como de dogma, casi como religioso, ¿no? En el que hay que creer forzosamente, y si no, pues es que somos unos comunistas rojos, o no sé, etcétera, etcétera, aunque ni siquiera lo sea, ¿no? O sea, por ejemplo, los gobiernos progresistas en América Latina, muchos los acusaban de ser rojos, comunistas, socialistas, y no es cierto, o sea, a lo mucho eran socialdemócratas, bastante tibios, no eran los radicales comunistas que muchos pretendían, ¿no? Pero, sin embargo, era el discurso que se daba, ¿no? Y que se puede seguir dando si alguien plantea otro tipo de políticas económicas, ¿no? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra reflexión en torno a esta lectura? No, bueno, eran solamente, en esta ocasión solamente fueron como 20 páginas las que tuvieron que leer. Entonces, digo, fue una lectura cortilla, pero me quedo con, digamos, en términos generales de lo que estamos nosotros estudiando, que digamos, es como se cruzan estos tres ámbitos, ¿no? Económico, social y político en México, y que tiene que ver con la propia hegemonía que existía y que se fue transformando en nuestro país, porque la hegemonía es, digamos, la que puede construir un bloque histórico, como le llamaría Gramsci, un bloque histórico en el sentido de qué tipo de políticas económicas se llevan a cabo, qué tipo de política a secas se lleva a cabo, y qué es lo que piensa la sociedad además de ese tipo de políticas, si las apoya, si las legitima, ¿no? O sea, todo esto va en conjunto en un bloque histórico, ¿no? O sea, todos estos ámbitos se van influyendo unos con otros. Entonces, en esos términos, lo que a mí me gustaría que se quedaran de esta lectura, pues es esta puesta en duda, como ya habíamos visto en la clase pasada, a partir del 68, de los pilares de la hegemonía postrevolucionaria en México, ¿no? ¿Cómo se empiezan a poner en duda? Si hasta hace no muchos años lo que no sucedía, que era la participación política de los empresarios, empieza a suceder en esta época, digamos, la ya no dependencia del sector económico del Estado, de las grandes empresas del Estado, ahí es donde esos puntos, donde se empieza a ver cómo esta antigua hegemonía se empieza a perder, empieza a cambiar, empieza a transformarse y a construirse una nueva, ¿no? Y la cuestión de la coordinación política de las grandes empresas privadas, ¿no? De cómo los grandes empresarios empiezan a ver que tienen que participar en política si quieren defender sus intereses. Y empiezan a coordinarse con todas estas instituciones de las que ya hablamos, ¿no? Digamos, esos son los elementos centrales con los que a mí me gustaría que se quedaran. Más que con los datos, que obviamente que son importantes, los datos más bien sirven para demostrar una cosa. Los datos en sí mismos no nos dicen nada, hace falta alguien que interprete esos datos, ¿sale? Entonces, me gustaría que esa interpretación fuera en este sentido, ¿no? Que lo que nos dicen estos datos que podemos ver en esta parte de la lectura, la cuestión de la crisis, la cuestión de las decisiones políticas del presidente como el eje en torno al cual circulan todas las decisiones generales del país, la cuestión de la participación política empresarial, sean
los ejes que vayan guiando, ¿no? Este hilito que, como ya les decía, es el que nos va a ir guiando, ¿no? A lo largo del semestre. Entonces, eso es con lo que me gustaría que se quedara como conclusión de esta parte de la lectura, ¿no? La participación política de los empresarios, la pérdida no del poder no de todo su poder, pero sí de una parte importante de su poder en términos económicos por parte del Estado, ¿no? Y todas las consecuencias que eso va a traer a corto y a mediano y a largo plazo, ¿sale? Bueno, ¿alguna duda? ¿Algún otro comentario? Queja, chisme, no tienen chismes que contar, algo, ¿no? Bueno, si no hay nada más que comentar, bueno, les platico rápido. Me habían comentado hace como 2 clases que había algunas lecturas a las que no podían tener acceso. Yo ya me metí a la página y ya chequé todas las lecturas y pude entrar sin problema. De todos modos, si alguien tiene algún problema para bajar las lecturas, pues que me mande un correo y a lo mejor se la mando por correo, ¿no? De ser posible. Y además, la lectura de Roderick Eykamp, que es la que sigue, ya está arriba. ¿Se acuerdan que no estaba? Pues ya la escaneé y ya la subí ahí al blog, ¿sale? Entonces, para que ya la puedan ir leyendo. Para el jueves, ¿verdad? Todavía nos vemos el jueves, es cierto. Y, bueno, aquí ya están empezando a dejar algunas participaciones. Los que participaron de manera oral, ahorita pues acuérdense de dejar aquí su nombre y más o menos qué participaron, qué dijeron, para que yo pueda ir registrando esas participaciones. Y ¿qué más? Bueno, pues están participando muy poquito, ¿eh? Yo esperaría que participaran más. No sé si es porque no han podido leer, por no sé qué circunstancias. Pero acuérdense que la calificación, o sea, el 50% de la calificación es participación. O sea, pueden tener todo lo demás y aún así reprobar o sacar una muy baja calificación si no se ponen las pilas con las participaciones. Y el semestre se va de volada. Entonces, luego muchos quieren participar ya hasta el final y ya no les da tiempo. Entonces, lo que les recomiendo es que pues, se vayan relax y participen lo más que se pueda en cada una de nuestras clases, ¿no? Bueno, si nadie más tiene alguna otra cuestión que decir, pues hasta aquí le dejamos y nos vemos el jueves que viene, ¿va? Gracias, profesor. Buenas tardes. Gracias, profe. Gracias. Cuídense. Bye, bye.